Anna, una niña de 10 años, de repente parecía embarazada. Por más que lo intentara, no podía entrar en sus pantalones más grandes. Su mamá, Christy, estaba sorprendida, pero jamás se imaginó que pudiera ser un embarazo. La consoló diciéndole que probablemente solo era indigestión y que con medicina se le pasaría. Pero esa misma noche, Anna comenzó a vomitar en el baño, justo como si tuviera náuseas matutinas. Christy se asustó mucho y comenzó a frotarle suavemente la espalda. Su papá, Kevin, trajo una toalla rápidamente y decidieron que llevarían a Anna al hospital a primera hora. Sin embargo, esperar solo empeoró las cosas. El vientre de Anna se hizo más y más grande y pronto quedó inconsciente en el asiento trasero. En el hospital, los médicos le hicieron un chequeo completo, pero los resultados sorprendieron a todos, los escaneos se veían normales, no había nada fuera de lo común. Christy entró en pánico, explicando que Anna estaba en un dolor constante, vomitando por semanas y con el estómago extremadamente hinchado. ¿Cómo puede ser eso normal?, preguntó. El médico respondió con calma, probablemente sea intolerancia a la lactosa, eso le está provocando indigestión, por eso se le hinchó el estómago de repente. Christy se sintió aún más confundida, pero al menos ya tenían una explicación. Ella y Kevin finalmente se tranquilizaron un poco. Sin embargo, esa misma noche, Christy se despertó de golpe al escuchar los gritos de Anna. Subió corriendo a su habitación y la encontró agarrándose el vientre, retorciéndose de dolor, sudando a mares. Aterrorizados, supieron que no podían esperar ni un minuto más. Salieron en el auto de inmediato y la llevaron al hospital más grande de la ciudad. Cuando por fin llegaron a emergencias, un médico joven apenas los escuchó y dijo que los síntomas de Anna eran normales, probablemente acidez después de comer. Les dijo que caminaran más después de las comidas y se dio la vuelta para irse. La pareja lo persiguió por el pasillo, suplicándole que volviera a revisar a Anna, pero el médico se impacientó y les dijo, si no confían en mí, vayan a otro hospital. No nos hagan perder el tiempo aquí. Esta vez, Christy estalló. Lo agarró del brazo, con los ojos llenos de lágrimas, como una leona defendiendo a su cría. Le dijo lo asustada y enojada que estaba. Búscame otro doctor. Haz más pruebas. No me voy de este hospital hasta saber qué tiene mi hija. Al ver lo decididos que estaban, el médico aceptó de mala gana darles otra oportunidad y se fue. La pareja esperó toda la noche con el alma en vilo. Finalmente, al amanecer, el doctor Burge, jefe de pediatría, apareció con los resultados. Pero lo primero que dijo los dejó helados. Anna tenía una obstrucción intestinal, lo que significaba que sus intestinos estaban retorcidos y bloqueados. Si no la operaban de inmediato, su vida corría peligro. Antes de que pudieran reaccionar, dos enfermeras entraron a la habitación y comenzaron a preparar a Anna para la cirugía. Una de ellas levantó un tubo y le dijo a Kevin que debían introducirlo por la nariz de Anna y que tendría que ayudar a mantenerla quieta. Aunque pensaban que estaban preparados, los siguientes minutos fueron mucho más duros de lo que imaginaban. Tranquila, mi amor, ya casi, susurraba su padre, mientras la llevaban al quirófano. Christy y Kevin se quedaron paralizados, llenos de miedo de que algo terrible pasara durante la operación. Por suerte, la cirugía fue rápida, pero para su sorpresa, Anna no mejoró. De hecho, empeoró. Durante la operación, el doctor Burge descubrió que los intestinos de Anna no movían los alimentos. Su cuerpo simplemente no podía digerir nada. Lo peor de todo era que no existía un tratamiento real para esa enfermedad. Anna solo podía sobrevivir recibiendo nutrición por un tubo en la nariz. Al escuchar eso, Christy cerró los ojos, tratando de contener el dolor. Ni siquiera esperó a que el médico terminara de hablar. Se levantó como en trance y salió sola del hospital. La vida era dura, pero la aceptaran o no, seguía su curso. Desde ese día, Anna solo podía alimentarse por medio de un tubo. Aparte de unas cuantas pastillas de colores, no podía comer absolutamente nada. Christy intentaba mantenerse optimista, pero cada vez que veía el rostro de su hija retorcido por el dolor, sentía como si una aguja se le clavara en el corazón. Aunque los médicos dijeron que no había cura, sus padres no podían quedarse de brazos cruzados. Christy comenzó a llamar a todos los hospitales infantiles que pudo encontrar, mientras Kevin hipotecaba la granja familiar y vendía la mayoría de sus pertenencias para pagar el tratamiento de Anna. Pero después de meses de intentos, era como si todas esas llamadas se hubieran esfumado. Nadie respondía. Incluso Christy, que siempre había sido tan positiva, empezó a perder la esperanza. Se dejó caer junto a la puerta, murmurando para sí misma, pensando que quizá el destino de Anna ya estaba escrito, que por más que lucharan, nada iba a cambiar. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, vio los ojos decepcionados de su otra hija, Abby. Esa mirada le recordó algo importante: si los padres se rinden tan fácilmente, ¿cómo aprenderán sus hijos a ser valientes en sus propias vidas?
Con ese pensamiento, Christie dejó de dudar. A la mañana siguiente, tomó a Anna y se subieron a un avión rumbo a Boston. Allí trabajaba un pediatra muy reconocido. Nunca habían logrado conseguir una cita con él, pero esta vez Christie decidió presentarse en persona. No iba a rendirse sin pelear. Cuando el personal del hospital vio a esta madre e hija inesperadas, aunque les dio lástima, les dijeron que tenían que seguir las reglas. Si querían ver al médico, debían pedir cita. El turno más cercano era en 6 meses. Pero Christie ya iba preparada. Respiró hondo, contuvo las lágrimas y se fue del hospital sin decir palabra, con Anna de la mano. Sin embargo, justo cuando estaban por regresar a casa, Christie recibió una llamada del hospital, le dijeron que llevara a Anna al día siguiente a las 7 de la mañana. Nadie supo por qué cambiaron de opinión, pero Christie no cabía de la felicidad. A la mañana siguiente, por fin conocieron al famoso Dr. Nurko, el mejor pediatra del país. Él les explicó que no podía curar del todo la enfermedad de Anna, pero que podía darle un medicamento especial para ayudarla a digerir los alimentos, así ya no necesitaría el tubo y podría tener una vida normal. Al oír eso, Christie soltó un gran suspiro de alivio. Los ojos confiados del doctor le devolvieron una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pero entonces, el doctor cambió de tono. Dijo que el tratamiento solo era una solución temporal y que los efectos secundarios eran desconocidos. Anna tendría que regresar al hospital cada semana para 2 días de observación. Christie se quedó en silencio. El hospital de Boston quedaba a casi 3.000 kilómetros de su casa. Sin contar los tratamientos, solo los boletos de avión cada semana ya eran un gasto imposible. Pero por su hija, apretó los dientes y dijo que sí. Estaba dispuesta a hacerlo. Anna comenzó la primera fase del tratamiento. Su estómago seguía hinchado, pero sin el tubo de alimentación, volvió a sonreír. Sin embargo, a medida que avanzaba el tratamiento, los efectos secundarios se hicieron más fuertes de lo esperado. Cada noche, Anna sufría dolores insoportables en el estómago. Nada lo aliviaba, ni medicinas, ni posturas, ni consuelo. Día y noche, el dolor consumía su pequeño cuerpo y rompía el corazón de Christie. No me voy a morir, mami, pero si me voy al cielo, ya no querría estar contigo y con papá. Lo siento, mamá. No quiero hacerte sentir triste. Eventualmente, Anna se rindió. Dejó de comer, se negó a bañarse y ya no cooperaba con el tratamiento. Christie también estaba agotada. Las largas terapias y los gastos crecientes la habían dejado vacía. Sentada junto a la ventana, levantó el teléfono y llamó a casa, llorando. Ya no podemos más. Vamos a llevarla de regreso. El día del alta, el doctor Nurko la acompañó personalmente hasta la salida. Se sentía destrozado, sabiendo que no podía salvar a esa pobre niña. Forzó una sonrisa, intentando ocultar su tristeza. Cuando Anna se alejó, el doctor se quedó parado en la entrada y suspiró en silencio. Pero por doloroso que ya era todo, el destino aún no había terminado con esta niña. Al volver a casa, Anna cayó en una profunda depresión. Se sentaba en silencio junto a la puerta, esperando que la muerte viniera a buscarla. Para animarla, su hermana Abby la llevó al patio trasero. Le propuso trepar al gran árbol, como cuando eran pequeñas. Al principio, Anna iba a negarse, pero Abby la animó con cariño, y finalmente Anna le dio la mano. Pronto, las dos estaban sentadas en lo alto del árbol, mirando el paisaje y hablando de sus recuerdos de infancia. Por fin, Anna sonrió. Una sonrisa de verdad. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Pero de pronto, una rama gruesa debajo de ella se dobló. Se partió con un fuerte crujido. Asustadas, Abby le dijo a Anna que bajara primero hacia el centro del árbol para estar a salvo. Pero en el siguiente segundo, ocurrió lo impensable. Escuchando el grito de Abby, Kevin corrió con una escalera. La apoyó contra el árbol y se asomó dentro del tronco hueco. Pero era demasiado profundo, totalmente oscuro por dentro. No se veía nada. Desesperado y sin saber qué hacer, llamó al 911. 10 minutos después, llegaron los bomberos y comenzaron el rescate de inmediato. Pero fue mucho más difícil de lo que esperaban. El árbol era muy viejo, y no podían simplemente cortarlo, eso podría lastimar aún más a Anna. La única opción segura era usar una escalera aérea y sacarla poco a poco desde arriba. Mientras los bomberos hacían su mejor esfuerzo, los reporteros que llegaron al lugar no eran nada optimistas. El árbol tenía más de 9 metros de altura, y Anna había caído de cabeza dentro del tronco hueco. Las probabilidades de que sobreviviera parecían nulas. Cuando alguien mencionó que Anna probablemente ya estaba muerta, Christie se llevó la mano al pecho, con la mirada perdida del susto. Abrió la boca, pero no pudo emitir ni un solo sonido. El miedo de perder a su hija quedó a esa mujer fuerte y esperanzada que siempre había sido.
Llorando sin control, Christie se acercó a la base del árbol, se arrodilló y apoyó la frente contra el tronco. Rogó al cielo por misericordia, suplicando que le perdonaran la vida a su pequeña. Todos los que estaban cerca se sintieron conmovidos. Uno a uno, comenzaron a acercarse para rezar junto a ella por Anna. Con todo el corazón, deseaban que ocurriera un milagro. Después de 3 largas horas, finalmente lograron sacar a Anna del árbol. Su cuerpo colgaba sin vida, como una muñeca de trapo, mientras la bajaban con cuidado al suelo. Kevin y Christie sintieron el corazón hecho un nudo, aterrados de que lo que estaban recibiendo fuera solo un cuerpo frío y sin vida. Pero justo cuando ya lo habían perdido todo, ocurrió el milagro. «Está respirando», gritó alguien. Al saber que su hija aún estaba viva, a Christie se le doblaron las rodillas y casi se desmaya. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Después de un examen completo, los médicos quedaron completamente atónitos. Anna había caído casi 10 metros y no tenía ninguna lesión en la cabeza, ni siquiera un rasguño. Solo necesitaba un poco de glucosa para recuperar energía, y ya podía irse a casa. Christie no podía entenderlo. Nada tenía sentido. Pero al día siguiente, sucedió otro milagro. Notó que el estómago de Anna había vuelto a la normalidad. Y Anna, con una enorme sonrisa, dijo que tenía hambre y quería comer barbacoa. Christie no tuvo ni tiempo de celebrar. Tomó a Anna y voló de inmediato a Boston para un chequeo completo con el Dr. Nurko. Después de revisar los resultados, incluso él se quedó sin palabras. De la noche a la mañana, el cuerpo de Anna se había sanado por completo. No había ninguna explicación científica. Al volver a casa, la historia de Anna se volvió viral. Todos creían que se trataba de un acto de Dios. La prensa no paraba, y pronto toda la familia fue invitada a hablar en la iglesia. Pero cuando Christie se paró frente a toda esa gente llena de esperanza, no supo qué decir. Porque, en el fondo, sabía que el milagro no era solo que Dios apareciera, sino todo lo que habían vivido en el camino. Fue el compañerito de Anna que nunca la trató diferente. Fue la camarera amable que les hizo descuentos cuando no tenían dinero. Fue la agente de boletos en el aeropuerto que fingió que el sistema fallaba para que pudieran usar cupones vencidos. Fue la recepcionista del hospital que arriesgó su trabajo para adelantarles una cita. Fue la vecina que escondió a su bebé en el coche solo para no interrumpir el descanso de Anna. Mientras Christie hablaba, se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía si Dios era real, pero sabía algo con certeza: la bondad, el valor, la fuerza y el amor sin condiciones, esos eran los milagros más hermosos del mundo.